Continuamos este espacio dedicado al Curavacas, recorriendo y conociendo este gran pico palentino en profundidad, y lo hacemos una vez más, y como siempre, de la mano de Tente Lagunilla. Muy buenas, Tente. Hola, muy buenas. Vamos a hablar además, en este caso, en este episodio, de, vamos a decirlo así, quienes nos antecedieron, nuestros antecesores, cántabros y romanos alrededor del Curavacas. Efectivamente, es el capítulo 3 del libro, el título es Cántabros y romanos alrededor de Curavacas, y bueno, lo que vamos a contar es eso, qué pasó en esa época concreta de la historia alrededor de Curavacas. Claro, venimos de ver sus antecedentes, ¿no? Y llegamos a una época, no sé si decir más moderna, desde el punto de vista histórico, pero con, vamos a decirlo así, con pobladores que ya están más definidos por los historiadores y por quienes conocen e investigan más todo esto. Hay más cosas que contar, porque bueno, pues de la geología pues ya hablamos en profundidad, de esos primeros pobladores que hubo alrededor de Curavacas, pero era... no creo que miraran mucho hacia Curavacas. Estoy seguro que ya los cántabros y los romanos ya se fijaron en esa gran montaña que tenían allí enfrente y ya se dieron cuenta de que existía. No sé si el punto de inflexión pudo suponer en esta zona, o pudo ser esas guerras cántabras de las que quedan todavía, por ciertos restos, y han sido noticia, vamos a decir, en los últimos años también. Efectivamente, el capítulo pues sobre todo habla de esa época histórica que son las guerras cántabras, que para situarnos así en la historia, pues se tuvieron lugar entre el año 29 y el 19 antes de Cristo. Los romanos ya habían entrado mucho antes en la península ibérica y la tenían prácticamente toda ella dominada. Ahí vemos en este gráfico, pues bueno, esa zona noroeste de la península ibérica. En verde sería toda esa zona que todavía, un poco como Asterix, ¿no? Todavía toda la Galia, no, toda la península ibérica estaba dominada ya por los romanos, excepto este pequeño lugar donde en Asturias, Cantabria, norte de Castilla y León, todavía esos irreductibles cántabros resistían, y los astures resistían a ese imperio romano que se estaba expandiendo por toda la península, ¿no? Que ha sido una zona muy resistente para todos los colonizadores que han venido también después de los romanos. Efectivamente, la geografía ayuda mucho. Esa cordillera cantábrica hace que sea muy difícil de tomar o de dominar o de conquistar. Muchas veces no sabemos si para bien o para mal, ¿no? Porque igual estábamos mejor con los romanos que de otra manera, pero bueno, porque trajeron muchísimas cosas los romanos, ¿no? ¿Qué han hecho por nosotros los romanos? Exactamente, decían, ¿no? Los acueductos, bueno, pero aparte, ¿no? Bueno, pues aquí pasa exactamente lo mismo, ¿no? Había unas tribus cántabras, aquí en este otro gráfico se puede ver, pues bueno, aquí vemos esa línea roja que delimita toda la zona donde está la cordillera cantábrica, que resistían todavía esas tribus vacéas, y bueno, pues vemos aquí el perfil de la península ibérica, perdón, de la provincia de Palencia, del norte, y bueno, pues ahí estaban los tamáricos, los pletusios, y bueno, otra serie de tribus cántabras que resistían a ese avance de los romanos. Quiero hacer un inciso, y es que bueno, para este capítulo nos ayudó muchísimo una persona que era buen amigo y que además desgraciadamente colaboró mucho con el libro, pero desgraciadamente no pudo ver el libro impreso. Esta persona es Gonzalo Alcalde. Cuando estaba buscando información para el libro, pues bueno, cuando llegamos a este capítulo dije, de la montaña palentina y de los cántabros y los romanos, el que sabe muchísimo es Gonzalo. Le llamé por teléfono y le faltó tiempo para buscarme información y reunirse 2 o 3 tardes conmigo y contarme cantidad de cosas. Y entonces, bueno, pues la verdad es que sentí muchísimo, porque él estaba muy ilusionado con ver este libro en la calle y colaboró en la realización, pero luego no pudo verlo impreso, de lo cual pues estoy muy apenado y quería recordarle aquí, porque además no solo te daba datos concretos históricos, sino que te contaba anécdotas muy jugosas, como alguna que creo que tenga oportunidad luego de contar. Es que era como una enciclopedia humana, era colaborador también de esta casa, sí que es verdad que se le echa de menos, contribuyó mucho al conocimiento, a conocer más sobre la provincia y a difundirlo. Era un gran conversador y un muy buen comunicador y sabía mucho. Por lo menos para mí, no sé si algún gran experto no estará de acuerdo, pero para mí me parece que era un tío pues muy ilustrado en estos temas, ¿no? Queda plasmado en distintas publicaciones, como es el caso de esta, o sea que nos queda ese trabajo que hizo para que no olvidemos toda esa investigación que desarrolló. Pues bueno, seguimos explicando un poquito qué es lo que pasaba alrededor de Curavacas con los cántabros y romanos. Pues como hemos dicho, entre el 29 y el 19 son las guerras cántabras, y estaban resistiendo tanto los cántabros
que bueno, pues Roma ya tuvo que meter toda la carne en el asador y se presentó el emperador en persona. Augusto tuvo que venir, tenía aquí varias legiones ya acampadas en toda la península ibérica, pero los cántabros resistían y no había forma de meterles mano. ¿Y eso para el imperio era mala prensa? Pues como se dice hoy día? sí, supongo yo que sí, y sobre todo que ya pues querían, yo creo que finiquitar ese tema, ¿no? Porque realmente los romanos donde no entraban era porque no querían, porque igual no había nada. Pero aquí sí que había cosas que querían conquistar, sobre todo la parte de la costa, entonces les interesaba entrar. Entonces vino, como digo, parece ser el emperador Augusto en persona a dirigir las operaciones y se trajo la Cuarta Legión Macedónica. Aparte de las que ya estaban aquí, se trajo esa Cuarta Legión Macedónica que estaba acampada en el Rin. Y en tan solo un mes vinieron desde el Rin hasta España, hasta la península ibérica y hasta la zona de Herrera de Pisuerga. Hasta el Pisuerga, del Rin al Pisuerga en un mes. Acamparon en un mes. Fijaros qué red de comunicaciones tenían que tener esta gente para poder traer una legión, que era un montón de gente con todos sus habituallamientos y con todas sus cosas, traerles hasta aquí. Llegó un momento que hubo, en todo este ataque, hubo 70.000 legionarios romanos entre todas las regiones que estaban atacando a los cántabros. Esto es, a mí se me ponen los pelos de punta imaginarme, pues por el Valle de Pineda, ver toda una legión romana pasar por allí, hacer campamentos. Bueno, tuvo que ser aquello, como me gustaría verlo, por lo menos desde un agujerito, verlo en directo, ¿no? Cómo fue todo aquello. Y bueno, pues esto además Gonzalo me contaba cantidad de anécdotas, y una de ellas era esta de que vinieron en tan solo un mes desde el Rin hasta aquí. Acamparon en la Pisoraca romana, que es en Herrera de Pisuerga, porque realmente la base de operaciones de Augusto estaba en Segisiama, que es el actual Sasamón de Burgos. Bueno, sí, eso me suena más. Eso, bueno, yo lo tengo que leer porque evidentemente esos nombres no se me quedan. Bueno, pues la base de operaciones de este hombre estaba allí, pero luego tenía las legiones acampadas en muchos sitios. Y parece ser que en Herrera de Pisuerga o en los alrededores es donde estaba la Cuarta Legión Macedónica. Se vinieron con todos sus pertrechos desde allí. También otro detalle curioso que me contó Gonzalo y que me resulta curioso es que traían perros de batalla, que se llamaban molosos. Eran unos perros de defensa, imagínate cómo serían aquellos perros acorazados prácticamente, que ríete tú de los mastines de hoy en día con esos pinchos en el cuello. Pues estos perros se utilizaban en las batallas y como arma en las guerras, ¿no? Entonces, claro, para atacar a esos cántabros que estaban atrincherados en la montaña, en toda la cordillera cantábrica, pues los romanos les atacaron por varios frentes. Uno de ellos fue por el mar, incluso. Llegaban con naves hasta el puerto de Santander y llegaron a entrar por el norte desde la costa. Y desde el sur, desde Castilla y León, atacaron desde 3 puntos. Uno por Aguilar de Campo, otro desde Riaño, y el central, que era desde Herrera de Pisuerga hacia casi por donde menos se lo esperaban, que era por toda la parte de Curavacas y toda la cordillera, que tiene pasos muy difíciles, y atacaron por aquí. Para poder atacar, incluso no ya para atacar, sino con posterioridad, cuando ya pacificaron la zona, construyeron varias calzadas romanas, y una de ellas pasaba por Pineda. Pineda es la base de Curavacas, Pineda rodea Curavacas. Pues bueno, había una calzada romana que rodeaba Curavacas por todo este valle de Pineda. Aquí podemos en esta gráfica ver en rojo cómo venía desde Ruesga y Resova, venía hasta Santa Marina esa calzada romana, y luego aquí se dividía en dos. Había la parte el trazo en verde, que era el camino de invierno, que iba por el arroyo de Aruz, y esta otra zona Malva, que iba a lo largo de todo el valle de Pineda, por los puertos de Riofrío, cruzaban a la Liébana por estos dos sitios, y de la Liébana salían hacia el mar por el desfiladero de la Ermida. Cualquiera que haya visto o haya visitado la villa romana de la Olmeda, le habrá resultado curioso que en las excavaciones se encontraban ostras. Los guías, a mí por lo menos cuando yo estuve, me lo explicaron, que encontraron que comían cosas de todo tipo, y una de ellas eran ostras. ¿Cómo habían llegado esas ostras allí? Pues posiblemente por esta vía, desde el Cantábrico, por esta vía romana, llegaba a través del desfiladero de Armido, la Liébana y todo el valle de Pineda, podía llegar pues a las inmediaciones de Saldaña esas ostras que llegaban desde el mar, ¿no? Todo tiene, al final, todo encaja y todo tiene su explicación. Pues bueno, de estas calzadas romanas hay cantidad de vestigios. Quedan restos varios, ¿no? Muchos, quedan muchísimos. Aquí podemos ver en estas fotografías, pues bueno, toda esa calzada romana,
que hay zonas muy deterioradas, pero otras que están en muy buenas condiciones. De las más deterioradas, pues una de ellas que era un punto estratégico donde cruzaba esa calzada romana el río Carrión, que era el puente Tebro o puente Teblo. Se oye de las dos formas y no nos atrevemos a decir cuál es el nombre correcto, ¿no? Existen en la actualidad los restos de ese puente. Los restos de hoy en día deben de ser medievales, pero en la época romana debió de existir ese puente y por él pasaba esa calzada que comunicaba las dos orillas del río Carrión, ¿no? Del Nubis, que en esa época se llamaba Nubis, ¿no? Para los romanos. De este puente también podríamos hablar muchísimo porque ya te digo que hay gente, hay gente que le ha conocido construido, y hay hipótesis de que si se dinamitó en la guerra civil, que si se tiró por líos de pastos entre unos pueblos y otros. Bueno, el caso es que este puente ahora mismo está desaparecido, solo aquí en esta fotografía se ve ahí en la parte de arriba pues los restos, los arranques de ese puente, pero lo que sí que hay prácticamente unanimidad entre los historiadores y los científicos en que este puente le hicieron los romanos para cruzar el Nubis en esas calzadas, en ese intento de invasión o de conquista de Cantabria. De los cántabros. Claro, para poder acabar de decir que habían conquistado Hispania, que tenían, ¿no?, que la península ibérica era romana, también era una otra provincia romana, faltaba este pequeño reducto. Parece que fueron avanzando a medida que avanzaban las legiones, lo hacían gracias a construcciones que hacían los propios romanos y que les permitían llegar hasta prácticamente la última aldea de pueblos cántabros. Sí. Lo que pasa es que aquí las aldeas estaban muy diseminadas. Aquí, bueno, en este otro gráfico pues podemos ver también, esta es una maqueta que dibujó Alejandro Díaz Riol, este dibujo esquemático en perspectiva que es una preciosidad. Pues bueno, pues ahí se ve cómo el camino en rojo era el camino a través del Valle de Luz y en verde el camino hacia Pineda, por Pineda, y todavía vemos en estas fotografías pues zonas empedradas perfectamente, como tú bien dices, que no solamente iban conquistando, sino que iban construyendo una serie de cosas, campamentos y vías romanas para poderlo pacificar y para poderse mover, ¿no? Aquí no me puedo resistir a contar una anécdota que me contó Gonzalo Alcalde, porque yo cuando me enseñaba todas estas fotografías, aquí pues vemos un montón de ellas por el Valle de la Luz, que es donde en Pineda apenas se ve la calzada romana, no hay vestigios, pero en el Valle de la Luz te das un paseo y ves ahí esas piedras que dices, y es que se te ponen los pelos de punta en pensar que eso lo colocó un romano, ¿no? Hace más de 2000 años. Hace 2000 años, entonces bueno, pues la verdad es que a mí me impresionan todas estas cosas. Y bueno, pues era una guerra de guerrillas la que tenían estos, porque no tenían un ejército, eran cuadrillas que andaban por el monte, pero les debían de meter tanta zurra a los romanos que bueno, pues les costó muchísimo entrar y como hemos dicho ya, pues tuvo que venir el emperador en persona a pacificar. Y echar el resto. Y la anécdota que te cuento, que me contaba Gonzalo Alcalde, pues era porque que en esta fotografía que se ve claramente que están los bordes de la calzada excavados, que no va por un camino normal, sino que han picado en las laderas de la montaña para hacer esa calzada. Yo le decía, digo, bueno, Gonzalo, digo, pero esto lo dices tú, que esto es una calzada romana, digo, pero esto puede ser un camino de concentración parcelaria de hace 20 años, ¿no? Y me decía, no te entiendo, dice, mira, esto está muy claro. Dice, donde tú veas un camino que han picado en la ladera para hacer ese camino, eso es una calzada romana. Dice, porque de los romanos aquí no ha trabajado nadie en este país. Decía, ¿no? Con toda la guasa. Y debe ser verdad, porque hay otra anécdota que lo contaremos en otro momento, pero bueno, ya voy avanzándola, que también todas las... dentro de este capítulo hablaremos, pero ya me adelanto. Los romanos, después de estar aquí ya asentados perfectamente, pues una de las cosas por las que querían entrar en esta zona era porque había muchas minas, había oro, había plata, había muchas cosas, ¿no? Muchos minerales. Y Sito, el autor que nos ayudó a hacer, el geólogo que nos ayudó a hacer el capítulo 1, que es la geología de Curavacas, y claro, el geólogo entendido en estos temas, me decía que no hay ninguna mina en la actualidad en España, en funcionamiento o ya parada, en la que no estuvieran los romanos. O sea, ellos ya la habían visto en su momento. Todas, excepto las de wolframio, porque no existía. No conocían ese mineral los romanos. Pero el resto, las de oro, las de plata, las de cobre, las de hierro, todas las minas que están ahora en funcionamiento en la península ibérica o que han estado en algún momento y se han paralizado por falta de rendimiento, los romanos ya estuvieron antes, parece ser.
Entonces, bueno, esto me corrobora que Gonzalo Alcalde tenía toda la razón diciendo que eso, que en España, después de los romanos, no ha trabajado nadie, ¿no? Con toda la guasa. Bueno, pues seguimos avanzando con este tema y, bueno, pues ya hemos visto que los romanos entraron a saco al final, consiguieron conquistar toda la cordillera. Y lo conquistaron de una forma que, bueno, ellos no querían aniquilar al pueblo, aunque realmente parece ser que al final ya casi fue un genocidio. En algún momento hubo alguna revuelta. He leído que algún general romano, cuando ya se había ido el emperador, quiso aniquilarles totalmente a los cántabros. Pero muerto el perro. Cuando llegaban a un sitio y los cántabros ya no estaban, no les seguían persiguiendo. ¿Y dónde se refugiaban los cántabros? En el monte Vindio. Para eso está en la literatura, está súper escrito, y los cántabros decían que antes llegarían al monte a donde ellos se refugiaban, al monte Vindio, antes llegarían las aguas del mar que los legionarios romanos. Y es una incógnita, no se sabe cuál es el monte Vindio, dónde se refugiaron en última instancia los romanos. No se consigue ubicar exactamente cuál puede ser. Exactamente, está dibujado en unos mapas que luego veremos en la tabula Pautinger, pues que está ahí y, bueno, pues se ve claramente que dicen dónde está el monte Vindio, pero no hay una posición geográfica exacta. Hay autores que dicen que si fue Peñaprieta, porque hay unos castros romanos casi en la cumbre de Peñaprieta, pero casi todo el mundo está de acuerdo en que posiblemente esos montes vindios, que parece que Monte Vindio era Monte Blanco, fueran los picos de Europa. Los picos de Europa, si lo ves en la lejanía, son blancos por la caliza en verano y por la nieve en invierno, ¿no? Entonces posiblemente esos esos cántabros, acosados por los romanos, se irían refugiando cada vez más arriba, hasta que murieron de inanición. Les dejaron allí, los romanos arriba no se les había perdido nada, ¿no? Alrededor sí que había minas. Ni tenían nada que rascar. No tenían nada que hacer allá arriba y dejaron que los cántabros se refugiaran allí y posiblemente desaparecieran, pues, con el tiempo, ¿no? Hay una anécdota también curiosa, que es de un caudillo cántabro que era un tal Corocota. Era un hombre muy peleón y que les dio mucha guerra a los cántabros, ¿no? Les acosaba por todos los sitios, ya os digo que era guerra de guerrillas, no había batallas, nunca hubo grandes batallas, y este hombre, pues, llegó un momento en que los romanos dieron, esto está escrito, quiere decir que no es una leyenda, sino, vamos, una leyenda, hay cosas escritas que luego se han adornado, evidentemente, pero parece ser que dieron una recompensa de 250.000 denarios. Hay en otros sitios que habla de 200.000 sestercios. Pero sí que se ofreció, hay sitios donde un historiador habla que se ofrecía 250.000 denarios por la cabeza de Corocota. Entonces que debe ser más chulo que el Punteras, pues cogió y dijo, pa' chulo yo, y se presentó ante el emperador a decir, aquí estoy y quiero la recompensa. Entonces el emperador, que debía ser un tío muy magnánimo, pues le debió de dar los 250.000 denarios y además le perdonó la vida. Eso es lo que cuenta esa historia, que, bueno, pues no sé si tendrá... Eso es buena prensa para el emperador. Efectivamente, supongo que fuera, pues, para eso, para demostrar esa magnanimidad, ¿no? Pero bueno, la historia es bonita y también quería contarla, y la contamos en el libro, ¿no? Restos luego de los romanos quedan a Patadas, en el norte de la provincia de Palencia. Hay yacimientos todavía, de hecho. En los alrededores de Curavacas, bueno, pues ahí tenemos las fuentes tamáricas en Velilla del Río Carrión, el puente romano de Nestar, que está estupendamente conservado. Hay muchísimas cosas bien conservadas de esa presencia romana luego durante siglos en la península ibérica y en la zona que hablamos, que son los alrededores de Curavacas. Es más, aquí tenemos una fotografía en la que hay unas estelas romanas encontradas en Resova, lo cual quiere decir que en Resova hubo casas romanas, hubo construcciones romanas, y en Mantinos, no demasiado lejos de Curavacas, pues hubo una explotación minera del estilo que utilizaba la misma técnica de explotación que en las médulas, el Ruinamonti ¿no? que traían agua de lejísimos, la embalsaban, cavaban unos túneles en la montaña, la dejaban caer por gravedad a presión por todos esos túneles hasta que aquello se hundía totalmente y luego lavaban esa piedra, esa arena que quedaba para sacar oro. Antes ya los cántabros parece ser que sacaban oro de la montaña. También lo habían visto, sí, entonces. Pero era con batea. Era como lo vemos en las películas del oeste, ¿no? Que en los arroyos y demás, pues hay en zonas donde los cántabros ya buscaban oro, pero era otra técnica totalmente distinta a lo de los romanos.
Y ya por último, pues hablar de esta especie de atlas que hicieron los romanos del mundo. Es la Tabula Pautinger y es un mapa de todo el Imperio Romano y que se empezó a hacer a partir del siglo IV, y ahí perfectamente pues tenemos señalado en rojo el monte donde ellos sitúan el Monte Vindio, pero a mí siempre la verdad es que me llama mucho la atención ver este dibujo hecho pues hace casi 2000 años, que ya tenían simplemente con observación terrestre, ¿no? Caminando por aquí, caminando por la península ibérica, cómo la dibujaron de una forma bastante ya exacta, ¿no? Cómo se ve el estrecho de Gibraltar, cómo se ve que los ríos, el Duero, el Tajo, todos esos ríos van hacia lo que es hoy Portugal. Ahí las montañas de la Cordillera Cantábrica están perfectamente dibujadas, y bueno, pues a mí la verdad es que me fascina el que en aquella época se pudiera ya dibujar esto, ¿no? ¿Cómo eran capaces de hacer tantas cosas los romanos? Y sobre todo lo que me gusta es que viene dibujado el Monte Vindio, que ahí está Curavacas. Pues un capítulo muy interesante este que interrelaciona a los cántabros y a los romanos en torno al Curavacas. Todavía nos queda mucho que contar, Tente. Sí, la verdad pero hay es que dosificarlo. Curavacas da mucho de qué hablar. Hay que dosificarlo, así que continuaremos, pero será en el próximo episodio. Tente, muchas gracias. Venga, vosotros.